Historia del voleibol. El voleibol es uno de los deportes más practicados en la actualidad. Se caracteriza por presentar mayor igualdad competitiva entre las categorías femenina y masculina y cuenta con una gran popularidad y espectadores. El voleibol también se conoce como voleibol, voleibol o vóley. Consiste en que dos equipos conformados por 6 integrantes se enfrentan en una cancha dividida por una red y el elemento del juego es una pelota. Su objetivo principal es pasar la pelota por encima de la red central, de manera que llegue al suelo del lado del equipo contrario, y así anotar puntos y así sucesivamente. Durante el juego, ambos equipos expondrán sus mejores tácticas de defensa y ataque para obtener la victoria. Origen del voleibol. En principio el voleibol era jugado solo por hombres, pero desde hace muchos años es jugado por ambos sexos de diversas edades. El voleibol es un juego deportivo creado por William Morgan entre 1870 y 1942. En el año 1895, al que inicialmente llamó Mintonet. Para ese entonces, Morgan se desempeñaba como instructor deportivo de la IMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes de Holyoke, en Massachusetts, del cual sería tiempo más tarde director de educación física. Cabe mencionar que Morgan había cursado anteriormente su pregrado en la IMCA de Springfield, lugar donde conoció a James Naismith, inventor del baloncesto, en 1891, deporte del cual tomó en consideración varias alternativas para adaptarlas al voleibol. Las clases impartidas por Morgan tuvieron gran aceptación entre los estudiantes, lo que generó que aumentara el número de personas que asistían a sus cursos. Tomando esto en cuenta, Morgan notó que necesitaba implementar un deporte alternativo, en especial para aquellos alumnos que tenían poca preparación física y las personas adultas, que fuese menor intensidad física que el baloncesto y el cual pudiese poner en práctica sus diversos programas de ejercicios. Por ello comenzó a diseñar un nuevo juego deportivo y sus reglas a partir de sus métodos de entrenamiento y considerando algunos elementos del baloncesto, el tenis y el balonmano, entre los que se pudo mencionar. Un campo de juego techado de 1,62 metros por 15,24 metros, aunque también presentaba la posibilidad de realizar el juego en espacios abiertos como la playa. Una red colocada en el centro del campo de juego elevada a 1,98 metros de altura. Un balón. Las primeras pruebas fueron realizadas con un balón de baloncesto, pero resultaba muy pesado. Morgan contactó a la firma de Splendid A.G y Bros, donde fue fabricado un balón de cuero y cámara interna de circunferencias de los 63,5 y 68,6 centímetros, con un peso entre los 252 y 336 gramos. Asimismo, entre los reglamentos se ilimitaban la cantidad de jugadores, el número de contactos con el balón y de saques. Durante este proceso, Morgan le pidió a dos compañeros de trabajo, el Dr. Franklin Good y John Lynch, que le ayudaran a terminar las características y reglas generales del voleibol. Luego, a principios del año 1896, se celebraron en la IMCA de Springfield una serie de conferencias deportivas con la asistencia de los profesores de educación física de las demás sedes de esa institución, y Morgan presentó el nuevo juego. Para ello hizo una demostración con la ayuda de dos equipos de 5 hombres con los cuales ya había realizado pruebas en Holyoke y obtuvo gran receptividad por parte de sus colegas. Incluso el profesor Alfred le propuso a Morgan cambiar el nombre de Mintonet a voleibol, dando la llamativa manera de jugar la pelota en el aire. Morgan aceptó la propuesta porque el juego se comenzó a llamar voleibol
Luego, en el año 1952, el nombre se comenzó a escribir en una sola palabra, voleibol en inglés. Voleibol en el mundo. Los equipos del voleibol de playa están conformados por dos jugadores, tanto en la categoría femenina como masculina. Tras la primera presentación del voleibol en 1896, este se convirtió en un deporte de gran popularidad en Estados Unidos, gracias a los esfuerzos que hicieron los directores de deportes de la IMCA por darlo a conocer en la sociedad en general. Pocos años después, en 1900, Canadá fue el segundo país donde se jugó voleibol, y de esta manera se fue expandiendo hacia otros países de Asia y el resto de América. A partir de 1914, el voleibol comenzó a dictarse en los programas de educación de las fuerzas militares americanas, y durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados americanos llegaron a Europa, llevaron consigo este deporte, que rápidamente se introdujo en la sociedad europea. Asimismo, más tarde llegó hasta África. En consecuencia, a medida que el voleibol fue cada vez más popular y practicado en diversos países, se hizo necesario revisar las reglas del juego y hacer ajustes en cuanto a las dimensiones del campo de juego. Se determinó el tamaño del balón, se estableció el número de jugadores por equipo a 6, entre otros. A continuación, en 1916, la IMCA solicitó a la Asociación Nacional Atlética Universitaria que publicara las reglas del voleibol, a fin de que fuesen difundidas de manera más rápida. Posteriormente, en el año 1922, la IMCA organizó lo que se conoce como el primer campeonato nacional de voleibol en Estados Unidos. Fue realizado en Brooklyn y participaron 27 equipos. Ese mismo año se fundó la primera federación de Checoslovaquia y luego la de Bulgaria. Para los Juegos Olímpicos de 1924, realizados en París, el voleibol todavía no formaba parte de los deportes olímpicos. Sin embargo, se llevó a cabo una demostración del mismo. Durante varios años solo se realizaron encuentros internacionales del voleibol, sobre todo en Europa del Este, donde ya se habían organizado campeonatos con gran número de participantes y formalizado varias federaciones. Por ejemplo, en 1927 se estableció la Federación de Japón. En 1928 se creó la United States Volleyball Association y en 1929 se realizaron los primeros Juegos Caribeños Centroamericanos en Cuba. Finalmente, en 1947, que se fundó en París la Federación Internacional del Voleibol. En principio, con 14 federaciones, sin embargo, en la actualidad cuenta con 220, entre los que se destacan las federaciones de Brasil, Japón, Estados Unidos, Cuba, Rusia, entre otros. Cabe mencionar que desde 1986 se incorporó a la FIB el voleibol de playa.